Oyentes amigos, hoy vamos a continuar con nuestra meditación acerca de Josías, el joven rey que buscó a Dios. Y vamos a volver a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final. Dice así: Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Quiera el Señor añadir su más rica y dulce bendición sobre su palabra y sobre lo que vamos a meditar de ella. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión en el capítulo 5, versículo 39 del Evangelio de Juan: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué acertadas, qué oportuna esta palabra para el pensamiento que vamos a desarrollar hoy. El pensamiento que tenemos en las Escrituras. El segundo pensamiento que vamos a mencionar hoy. ¿Cuál es? El libro de Dios perdido. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros, queridos hermanos y amigos, obedecer el mandato del Señor? Escudriñar, y no una vez a la semana, no una vez al mes, no solo en las reuniones o en los cultos donde
el predicador abre las Escrituras y nos invita a nosotros a compartir su lectura. Cada persona debe abrir las Escrituras para buscar en el libro lo que Dios quiere decirle para su bienestar. Cuán poco hemos descubierto nosotros los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Decía Juan Bunyan, el autor del libro El Peregrino, lo dijo una vez: yo nunca conocí todo lo que contenía la Biblia hasta que pasé aquellos años en la prisión. Estuve descubriendo continuamente nuevos tesoros en ella. Claro, este predicador Juan Bunyan, por predicar el Evangelio, fue encarcelado. Y fue en las horas de prisión, en las horas cuando más de uno de nosotros se desespera, se aflige, se amarga la vida, este hombre halló los momentos más solaces para su alma, descubriendo los tesoros de la palabra de Dios. Yo quiero que analicemos dos cosas en esta ocasión. Primero, que busquemos el marco histórico para comprender mejor la actuación de este joven rey. Es decir, nos ubiquemos en los tiempos que vivió Josías. Y en segundo lugar, vamos a analizar el libro perdido, el libro de Dios perdido. Cuando Josías, el niño rey, fue introducido al trono, las circunstancias reinantes eran de las más impropicias. Su abuelo Manasés había regido al país durante largos 55 años, siendo uno de los reyes más perversos de Judá. Su largo reinado impío rebajó la condición moral y espiritual del pueblo al peor grado de degradación espiritual. Aquel templo tan solemnemente dedicado al servicio de Dios por Salomón, dedicado, como dijo Salomón, al Dios vivo, había sido profanado con el levantamiento y colocación de abominables imágenes y altares paganos dentro de sus sagrados recintos. Toda especie de vileza y prácticas demoníacas eran practicadas dentro de las cámaras del templo y bajo la sombra de sus muros. Todo collado alto tenía su espeso bosque de frondosos árboles, en cuya sombra se practicaban libremente los ritos idolátricos y la licencia abominable del culto a la naturaleza. Y no nos debe extrañar, hoy hay gobernantes que adoran a la Pachamama, adoran a la tierra. Hay naciones que adoran a la tierra, hay países que adoran a la vaca, hay países que adoran al árbol. Eso es la creación de Dios y es una ofensa al Dios de la gloria. En los días de Josías, la superficie del país fue cubierta de templos construidos para el culto de Baal y de Astarte o Acera. Astarte llamaban los griegos a este dios de los sidonios y Ashera lo llamaban en hebreo los hebreos. Pero no solo esos dos, otros ídolos lascivos también. El pueblo fue enseñado a considerar el vicio como parte de su religión. Los 2 años, luego de estos 55 largos años de depravación espiritual, los 2 años del reinado de Amón, el vil monarca que fue padre de Josías, hundieron más y más al pueblo, con sus príncipes, sacerdotes y profetas. Basta leer las profecías de Jeremías
para formarse un concepto de la depravación reinante en los tiempos de Josías. Pero hemos leído ya el día de ayer el capítulo 22, verso 8. Estas palabras que traían una luz en el horizonte, traían una alborada para la nación. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El libro había estado perdido. El libro perdido. En medio de tales circunstancias, en medio de tantas tinieblas espirituales, Dios levantó en su misericordia al niño Josías y demostró cómo su maravillosa gracia, la gracia de ese Dios lleno de bondad, puede valerse de un débil instrumento, un niño, un adolescente, elegido y sacado de aquel abismo de iniquidad, de la misma manera que se extrae los que hemos leído la procedencia de los diamantes. Sabemos que se extrae un diamante de un pantano de lodo. Lo mismo hizo el Señor de ese pantano de corrupción. Utilizó a este pequeño adolescente y se hace de él, Dios hizo de él un poderoso testigo para su santo nombre. En la historia de este admirable monarca joven vemos el relato de un extraordinario llamado a los caminos de Dios. Y este llamado sigue siendo de permanente actualidad. Dios está llamando a la iglesia, Dios está llamando a los jóvenes, Dios está llamando a las señoritas que vuelvan a los caminos de Dios. Un llamado que resonó por toda la nación y vibró a través de montañas, valles y llanuras, barriendo con indoblegable energía todo lodo de impiedad y conduciendo fervorosamente al pueblo a un gran avivamiento espiritual. ¿Por qué el pueblo se había degradado tan lastimosamente, apartándose de los caminos divinos? La respuesta positiva es que el libro estaba perdido. ¿Cuál fue el factor potente en el avivamiento conseguido? El libro hallado. La desgracia espiritual, la tragedia espiritual, vino porque el libro de Dios estaba perdido, al extremo que se referían a él como un libro y no como la palabra de Dios. Pero se produjo un poderoso avivamiento. ¿Y cómo se consiguió el avivamiento? Cuando el libro fue hallado. Con razón, dice el texto que hemos leído el primer día. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, que convierte el alma. Esto es de importancia. Después de este comentario, surge una pregunta que yo quiero hacerte y que no la contestes ligeramente, querido hermano, querido amigo. ¿Has estado hoy, en contacto con el libro? ¿O los afanes de esta vida? ¿O las pruebas, las luchas, las enfermedades te están alejando del libro? Y el libro va a terminar estando perdido para vos. Lo que yo leo y lo que yo explico es una cosa,
Pero tu relación personal con el Dios del libro es muy privada y particular. Tu relación personal con el libro es tuya, no mía. Y no debes perder de vista que cada día debes tener un encuentro con el libro para que Dios derrame toda rica bendición sobre tu vida.